Ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Estamos? ¿3, 2, 1? Sí, ¿no? Como la parte que hablo yo es la menos importante, tampoco si se corta. Nada, simplemente es muy, muy rápido. Daros la bienvenida a todos los que estáis aquí de forma presencial, a todos los que nos están viendo en remoto y además que nos verán luego otros en diferido. Agradecer a la EOI, tenemos aquí a Francisco Velasco, que es el director de la EOI, lo tenemos hoy aquí con nosotros. Agradeceros como siempre vuestra hospitalidad, que tengamos unas magníficas instalaciones como esta a nuestra disposición. Y bueno, pues sin más, damos paso a Roberto Ugato. Él va a hacer ahora la presentación de su currículum. Bueno, es verdad que nosotros nos conocemos ya de hace mucho, mucho tiempo, gracias a PMI, como tanto de los que estamos aquí. Y entonces, bueno, pues sí que siguiendo la trayectoria de sus andanzas profesionales, que él está muy centrado en certificaciones, en temas ágiles, sobre todo en liderazgo emocional, dando incluso un salto más a los equipos de alto rendimiento, sabiendo que tiene un libro recién publicado, el último de ellos, a punto de salir también en español, pues queríamos aprovechar la coyuntura para que hoy estuviera aquí con nosotros y compartiera bueno, ese conocimiento que él tiene y de qué forma, lo que decíamos, ¿no? Dar un paso más a esos equipos ahora de, sobre todo en la metodología ágiles, ¿no? Autoorganizados, de alto rendimiento y demás, que son con los que al final contamos pues, para llevar a cabo los proyectos más exitosos que tenemos. Entonces, bueno, pues por mi parte agradecerte infinito que estés aquí con nosotros, Roberto, que sé que andas entre viaje y viaje, y bueno, a disfrutar de la sabiduría de Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. La verdad es que es un placer poder... No, creo que te lo tienes que ir a tú para... Es un placer, la oportunidad. Bueno, la idea es que esto, como todavía hace calor, que yo no os dé la chapa, sino que sea lo más dinámico posible. La idea es que, aunque haya una presentación, yo he intentado simplificar mucho la presentación para que esta presentación no sea la típica presentación llena de bullet points, ¿no? Del trabajo, sino que sea algo más dinámico, algunas imágenes que nos puedan guiar hacia los conceptos. Pero bueno, yo quería presentarme un poquito. Como ha dicho Elena, pues yo me centro en algunas certificaciones, tanto con el PMP del PMI, Black Belt en Lean Six Sigma, Ágil y algunas otras cosas con el tema de la programación neurolingüística. Bueno, la verdad es que mis andadas en los últimos años me han llevado a distintas zonas, a distintos ámbitos industriales y profesionales. He hecho un poco de todo. Como veis en la presentación, uno de los hitos que hemos alcanzado en los últimos 2-3 años es la publicación del modelo del líder nuclear, que por cierto, para los presenciales, disculpadme los del Zoom, he traído algunas copias para que después al final de la presentación podáis llevarlas gratis, ¿vale? He traído unas 10 o 11 copias, no sé cuántas hay, pero están a vuestra disposición. Y la idea del líder nuclear, pues me abrió algunas puertas profesionales y tuve la ocasión de compartir en el último trabajo como coautor con Brian Tracy. No sé si alguno conocéis a Brian Tracy, pero una de las 4 mayores eminencias de métodos de venta y lleva siendo conferenciante más de 70 años. Entonces, se ha publicado inicialmente el libro en inglés, árabe y alemán y ahora acabamos de terminar la edición del español y dentro de poco pues saldrá. Y podréis encontrarla en Amazon, pero bueno, también en la página web. Una de las cosas que son interesantes es que la capacidad que tiene el trabajo que he hecho con el modelo nuclear, del líder nuclear, perdón, es que no es algo que tenga solamente una aplicación a nivel personal, sino que además tiene una aplicación a nivel organizacional e industrial. Y es algo que estamos poniendo en práctica en la consultoría que yo he cofundado en 2022, que se llama Optugro. Entonces, si pasas a la siguiente slide, Optugro es una consultoría que se centra en fortalecer lo que ya existe en la organización y en las personas, en los líderes, y potenciarlo, maximizar que las habilidades, las skills, lo que ya existe en la empresa pueda permitir que se crezca con más robustez, maximizar ese poder interior, ¿vale? Ese es el concepto de Optugro, ¿no? Y de ahí es donde nació, por eso el tema de Unleash Your Potential, ¿no? Como desentierra tu potencial. Entonces, para no centrarme mucho en esto, yo quería presentaros la agenda. Como habéis visto en la invitación que tanto la EOI como el PMI pusieron en internet, vamos a tenerlo en 2 secciones, ¿vale? La primera sección es un poco la sección de la aplicación personal, por así decirlo, aunque también tiene algunos ejemplos de
de aplicación organizacional que vamos a ver con el tema de la comunicación. Pero la primera sección es qué es el modelo del líder nuclear, cómo se aplica a nivel personal organizacional, pero la segunda sección es donde realmente vamos a indagar algunos ejemplos, algunos casos prácticos de la organización. Ahora, la idea es la siguiente. Yo me gustaría interactuar con los que están presentes, con los que están en la audiencia en Internet. Es verdad que vamos a tener al final una sección de preguntas y respuestas, pero la idea es que si hay alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario, que por favor os sintáis libres, porque esto tiene más idea de taller que de conferencia, ¿eh? La idea es que sea más un taller que una conferencia. Entonces, vamos a hacer también ejercicio físico, no vamos a hacer una gincana, os lo prometo. No se trata de una gincana, pero sí que vamos a requerir algunos movimientos de mano y demás. Entonces, os invito a los que estáis online, por favor, que sigáis los ejercicios porque nos ayudan a entrar en la dinámica de qué es lo que se busca obtener con ese ejercicio en concreto, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si pasamos a la siguiente, la primera sección habla acerca del modelo del líder nuclear. Entonces, yo quería, para que ustedes vierais que esto no es algo que me he sacado yo del bolsillo, que es verdad que me lo he sacado del bolsillo, porque el libro lo he escrito yo, pero que no es solamente un concepto novedoso, pero que es algo que se alimenta de lo que ya existe. Entonces, yo he querido hacer una pequeña comparativa para que veáis que hay algunos principios del PMBOK 7, ¿vale? La versión 7, que dentro de poco ya sale la 8, porque ya me están mandando correo a preguntarme que demos feedback. Pero esto no son todos, no es exhaustivo, ¿vale? No es una lista exhaustiva, pero si os acordáis, el cambio de la serie 6 a la 7 del PMBOK es que habíamos cambiado de un montón de enfoque en procesos y en modelos y en marcos y tal y cual a el concepto de principios. Entonces, esos principios yo he seleccionado algunos que nos van a ayudar a guiarnos a cómo se compagina el PMBOK 7 con lo que yo voy a compartir hoy del modelo del líder nuclear, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el principio de liderazgo emocional, la comunicación y la transparencia, la cultura de alto rendimiento, estructuras organizativas eficientes, cuál es la función de la PMO, pero como entidad calibradora, ¿vale? Y algunos conceptos de alto rendimiento. ¿Vale? Hay una comparativa de lo que yo considero que el PMBOK 7 se equipara a esos conceptos que estamos intentando compartir en el nivel de operación. Nada, al siguiente. Lo primero que hay que entender para el concepto de liderazgo emocional es que la prioridad sois vosotros. ¿Eh? En los talleres que yo doy y incluso en el coaching 1-1, uno de los conceptos que nos cuesta mucho entender es que nos es más fácil exteriorizar un entrenamiento hacia afuera, pero no somos capaces de verlo o interiorizarlo tan fácilmente cuando nosotros nos autoevaluamos. Entonces, la idea de que la prioridad sois vosotros, yo uso siempre el ejemplo de si alguien viene y me dice, oye, necesito que me prestes 10.000 euros. Si yo no tengo los 10.000 euros, es imposible que por mucho que yo quiera a esa persona, le preste los 10.000 euros. El concepto de la prioridad sois vosotros es que si el líder emocional, que vamos a verlo, tiene que funcionar como entidad calibradora, si nosotros estamos descalibrados, es imposible que a los que nosotros nos dirigimos, tanto como directores de proyectos, como jefe de departamento, como director ejecutivo, lo que sea, que nosotros seamos capaces de traer esa estancia de serenidad o de calibración o de guía al equipo que nosotros dirigimos. Yo os voy a contar un poquito, ¿vale? Porque esto es importante. El concepto del líder nuclear salió, bueno, yo llevaba mucho tiempo trabajando en un modelo. Yo quería crear un marco porque con la experiencia a nivel ejecutivo, en empresa, ayudando a startups, había encontrado alguna similitud. Entonces yo estaba creando un modelo, pero fue curiosamente leyendo un libro que no tiene nada que ver con el trabajo, un libro religioso, que empezó a surgir la idea del líder nuclear. Y el líder nuclear viene porque hay un autor de libros de filosofía y religión que cita a un físico matemático inglés que se llama P.T. Matthews. Y P.T. Matthews escribió un libro que se llama La manzana nuclear. Y en ese libro, P.T. Matthews establece algunos conceptos muy interesantes y dice, para probar que realmente hay cierto esoterismo en la ciencia misma, él dice que si hay un grupo de individuos en el mundo que usa la fe, y todos empezamos la fe como algo místico, dice, si hay un grupo que usa la fe, esos son los científicos. Fijaos la declaración que él hace. Entonces, P.T. Matthews viene a decir que él quiere demostrar esa declaración que él hace
a través de una comparación estadística. Y él dice que la vida tal y como nosotros la conocemos hoy en día depende de la estabilidad de dos partículas subatómicas, los neutrones y los protones. Dice, sobre todo los protones, ¿vale? Y él dice que los científicos se han dado cuenta, yo voy a intentar ser lo menos técnico posible, pero la idea es importante para que entendáis por qué somos elementos calibradores desde el liderazgo, ¿vale? Él dice que los protones deberían seguir las leyes de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica dice que todo elemento que está en un orden tiende hacia el caos. Es decir, todo elemento que es superior tiende a minorizarse o a desaparecer en energía, ¿no? Dice, si eso fuera así, la vida no sería posible. Dice, la probabilidad de vida desde el azar, dice, es como si nosotros tuviéramos una baraja de cartas y esperáramos que tiráramos la baraja de cartas hacia afuera y cayera ordenada. Dice, eso es un 52 factorial, es un número muy grande. Eso es un número tan grande como número de átomos conocidos hay en el universo. ¿Vale? O sea, la probabilidad de que las cosas ocurran al azar, él dice, es imposible. Entonces, los científicos usamos la fe, decía él. Y él decía, debe ser que hay un personaje barajador, le llama él, el shuffling agent, dice Peter Matthews. Dice, el concepto consiste en que esto no ocurre al azar, sino que hay alguien detrás que está haciendo que esto ocurra en un orden. Entonces fue donde surgió la idea del líder nuclear, porque no sé si a vosotros os ha pasado, pero si vosotros habéis participado alguna vez en un proyecto de mejora, con cualquier metodología, da igual, si queréis Lean o lo que sea, un proyecto de mejora, a menudo nosotros nos encontramos con que hay un problema, se evalúa cómo definir la solución del problema, se implementa, todos nos vamos, incluso si chequeamos que al final ha sido eficiente la solución, pues después nos vamos muy contentos porque hemos terminado nuestro proyecto y en 6 meses otra vez volvemos a la, ¿no? Como que poquito a poquito se mejora y otra vez empieza a desvanecerse esa mejora. No sé si os ha pasado eso? ¿Sí? ¿No? Sí, yo veo algunas cabezas que se mueven. La idea de eso es que si nosotros entregamos algo y desaparecemos de la foto sin recalibrarlo, pues la termodinámica nos tiende a llevar del orden al caos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso, la importancia del líder nuclear es que la prioridad sois vosotros, porque si estáis dirigiendo un proyecto, si estáis dirigiendo un departamento, si estáis dirigiendo vuestra familia o lo que sea, en realidad esto funciona en todos los ámbitos de la vida. Al final, si nosotros no traemos una serenidad hacia el entorno que dirigimos, pues poco van a encontrar de liderazgo en ese aspecto. Por eso el concepto de liderazgo emocional. El liderazgo emocional se basa en algunos conceptos, sobre todo el concepto de la comunicación. Y a mí me gusta mucho el concepto de la comunicación desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística tiene gente que es un poco bipolar, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada la programación neurolingüística. A mí hay partes que me gustan mucho y otras partes que no me gustan tanto. Pero una parte que me gusta mucho es el elemento de la comunicación. Y en el modelo de la comunicación neurolingüística lo que dice, si veis en la pantalla, es que la realidad que nosotros percibimos en realidad no es realidad. Parece un trabalengua, pero es así. Lo que nosotros hacemos es percibir. Y cuando percibimos ocurren un montón de cosas. Si fijáis, ocurren ciertos sucesos externos. No sé, estamos teniendo una conferencia del PMI en la hoy, por ejemplo, suceso externo. Y ahora nosotros recibimos eso a través de varios de nuestros sentidos, pues desde el punto de vista del auditivo, el visual, incluso las emociones que podamos tener, ¿no? Entonces, todo eso que se recibe a través de los sentidos sufre una filtración. Y la programación lingüística lo divide entre los genéticos neurológicos y los adquiridos. Es decir, nosotros de forma natural omitimos información, ¿vale? Un ejemplo que yo uso mucho es el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tiene 14 años y es autista severo. Además es sordo el pobre. Entonces, no escucha, pero una de las cosas que aprendimos a través del autismo es que el cerebro de un autista no tiene la capacidad que vuestro cerebro tiene. Por ejemplo, vosotros ahora me estáis escuchando y todo vuestro enfoque, toda vuestra atención está en mi voz, en el entorno en el que estamos, pero todo lo que ocurre alrededor se omite. Pero estamos recibiendo muchísima información por todos lados. Solo que nuestro cerebro es capaz de focalizar solamente esa información que nosotros necesitamos recibir. El cerebro de un niño autista, por ejemplo, no es capaz de hacer eso. Recibe todas las cosas al mismo estado de alarma. Entonces eso es una locura. Eso lo hacemos de forma natural. Pero después está lo que se llaman los metaprogramas. Es decir, qué bagaje cultural, por ejemplo, o emocional,
o religioso o social nosotros traemos a la conversación. Yo estoy compartiendo algo, soy el mismo individuo enviando un mensaje, pero estoy seguro de que cada uno de vosotros vais a recibir una porción distinta o un elemento distinto porque vuestra mente está enfocada en ese elemento, porque es importante para vosotros en ese momento, ¿vale? Eso es lo que quiere decir los filtros. Ahora, todo eso está además sujeto a nuestra fisiología, el estado anímico, si hemos tenido, por ejemplo, a mí me duele las piernas de haber hecho piernas en el gimnasio ayer, pues todas esas cosas afectan la manera en la que nosotros interactuamos con esa información que recibimos de afuera, ¿vale? Esa es la comunicación. Y en el modelo de comunicación, además, en la psicología organizativa, enseñan algo muy interesante. Y es que la comunicación no ocurre a un solo nivel, ¿vale? Los psicólogos lo llaman la comunicación de 3 niveles. Y se llama la comunicación primaria, secundaria y terciaria. Entonces, la comunicación primaria es la que nosotros estamos enviando directamente. Por ejemplo, la presentación que yo estoy haciendo. Mi voz o cómo yo comparto el mensaje es mi comunicación primaria. La comunicación secundaria es mi lenguaje no verbal. Me muevo de una forma, estoy vestido, intento transmitir casualidad pero formalidad, tal como me muevo las manos, si vengo peinado o no peinado, todas esas cosas son el lenguaje no verbal, incluso las expresiones de nuestra cara, todo eso consiste parte del lenguaje no verbal. Para que sepáis, el porcentaje de información que se transmite entre el lenguaje verbal contra el no verbal es un 30% verbal y el 70% es no verbal. O sea, vosotros transmitís un 70% de vuestro mensaje a través del lenguaje no verbal. Y esa es la comunicación secundaria, es decir, nuestro lenguaje no verbal. Imaginaos, por ejemplo, que vais a la oficina de vuestro compañero, de vuestro jefe, y el tío está en su cubículo allí, ¿vale? Y vais y le pedís algo, ¿no? Y él está trabajando en el ordenador y de repente dice, sí, 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 ha dicho sí, pero ni se ha enterado de que le habéis pedido, pero el mensaje primario, la comunicación primaria es que está diciendo sí, sí, sí. El lenguaje de la comunicación secundaria es que ni se ha enterado y probablemente ni quiere ayudaros. Pero después está la comunicación terciaria. Y la comunicación terciaria es lo que rige nuestro entorno. Imaginaos que vais al cubículo de ese amigo o compañero vuestro o vuestro jefe y tiene en su escritorio tiene una plantita, tiene una foto de su familia y después 2 dibujos de sus niños detrás del escritorio. Está transmitiendo un mensaje terciario de que para él es importante pues, sus plantas y demás, y además su familia es muy importante. A contraposición, podéis entrar en la oficina de un jefe y el tío pues, tiene todo el escritorio muy limpio y tiene como 400 cuadros de diplomas que tiene detrás de la pared. No os ha dicho nada, pero os transmite terciariamente que para él es muy importante mostrar que él ha alcanzado algo en concreto. ¿Entendéis el concepto? Primario, secundario y terciario, ¿vale? Esa es la comunicación. Y eso es importante porque cuando nosotros interactuamos con nuestros equipos, con la gente que dirigimos, incluso con la gente que nos relacionamos, todo eso entra en juego, ¿vale? Dentro del elemento calibrador. Vale. Un ejemplo de comunicación y transparencia, ¿vale? Que habíamos puesto en la agenda. Esto es un modelo de gobernanza que nosotros hemos implementado en uno de nuestros últimos clientes. Entonces, lo siento porque estaba en inglés, es que era una foto y no me ha dado tiempo a crearlo en español, pero yo lo explico muy rápido. El concepto es que la compañía tenía la necesidad de que se creara un ciclo de retroalimentación comunicativa, ¿vale? Es decir, el proyecto tiene una necesidad de tiempo muy rápido, ¿vale? Y lo que nosotros estábamos buscando es crear un entorno sistémico, ¿vale? Nunca es sistémico completo, pero lo más sistemático posible, de manera que la información que ocurre a nivel operacional pudiera ser elevada rápidamente al nivel de decisión. Lo ideal, que esta compañía no ha terminado de entender, es que el poder de decisión se descentralice, ¿no? Que es lo que nos enseña la filosofía ágil, incluso mucho se centra el PMBOK 7 en esos principios. Pero bueno, mientras que eso ocurre y convencemos a la compañía de que se descentralice el poder, la idea es que tengan la capacidad de forma no casi inmediata, pero de que sea lo más fluida y rápida la comunicación desde el punto operacional al punto de decisión. Entonces, establecimos una gobernanza de transparencia completa donde había una secuencia de reuniones que ocurrían de forma periódica, con unos asistentes. Es difícil de traducirlo, lo tengo todo en inglés en la cabeza, como lo creamos en inglés,
asistentes a las reuniones, etcétera, ¿no? Había una dinámica en concreto, un marco. Ese es un ejemplo, ¿vale? Después, el siguiente punto era el tema de la cultura de alto rendimiento. Vale. El tema de la cultura de alto rendimiento es algo que afortunadamente tiene una capacidad, el tiempo de estudiar bastante. Pero lo que sí que me he encontrado es que cuando hablamos con las empresas o con las personas acerca del alto rendimiento, lo primero que se le viene a la mente es un marco. Esto es lo que la gente piensa, ¿vale? Normalmente. Hay, de hecho, dos organizaciones muy interesantes que tienen unos marcos muy similares y son una foto un poquito distinta, pero se centran más o menos en esto. Es decir, la gente piensa en la cultura de alto rendimiento y lo que piensa es, yo necesito un marco de actuación, necesito implementar unos milestones, necesito implementar algo que me ayude a empujar el equipo hacia el alto rendimiento. Y eso es verdad que funciona muy bien, en el sentido de que provee a los equipos, a la organización, una estructura a la que poder acoplarse y es verdad que de forma natural se aumenta el rendimiento solamente con el hecho de acoplarse a ese marco, pues porque lo que no había antes de guía, ahora sí lo hay. El problema es que esto tiene las limitaciones que el marco tiene, ¿vale? Es decir, cuando nosotros nos centramos en la cultura de alto rendimiento solamente desde el punto de vista del marco de actuación, pues hemos puesto nuestro propio techo. Ahí es donde nos quedamos. Pero una de las cosas que yo añado en el libro de El líder nuclear es que el modelo es buenísimo, lo implemento y además es buenísimo, pero lo importante es la siguiente foto que aparece, ¿vale? Lo importante es esto. Y es que la cultura de alto rendimiento, como toda cultura, no ocurre en el nivel del comportamiento. Y ahora os lo voy a explicar, ¿vale? En el modelo de programación neurolingüística hay un modelo que se llama los niveles neurológicos. Y ahora vamos a ver una foto. Pero antes de ver esa foto, yo quería que entendieras que en realidad nuestro comportamiento, que es lo que solemos medir, ¿verdad? Cuando hacemos un assessment de rendimiento con nuestro equipo. Si tenemos un departamento, normalmente medimos acciones, objetivos cumplidos, comportamiento, ¿no? Pero el comportamiento en realidad no es otra cosa que el fruto de unos pasos anteriores que han ocurrido. Por ejemplo, nosotros, como hemos visto en el modelo de comunicación, nos guiamos por nuestras ideas y valores. Es indispensable. El problema es que las organizaciones hoy en día, incluso los jefes, ¿no? los líderes, pretenden que nosotros seamos algo distinto en el entorno de trabajo de lo que somos fuera del entorno de trabajo. Y se gastan una cantidad de dinero en intentar encontrar el life-work balance, que le llaman, ¿no? Ese equilibrio entre el trabajo y la vida, un montón de dinero, pero unas billonadas de dinero que se gastan las compañías al año, es brutal. Con el concepto de, es que yo tengo que hacer que mis empleados encuentren un equilibrio entre lo que hacen ellos personalmente y lo que hacen en el trabajo. Pero es que Elena es Elena en su casa y en el trabajo, y Roberto es en el trabajo, en su casa, y todos vosotros en realidad es que no podéis dejar de ser vosotros. Y eso es lo que las organizaciones no entienden, porque entienden que se quedan en el marco nada más. Lo que yo propongo, mi propuesta es que nosotros debemos atacar a los puntos donde realmente surge el cambio. Y eso ocurre en los pensamientos, ¿vale? Pero al mismo tiempo se manifiesta después en retroceso a las ideas y los valores. Cuando hacemos eso, si le das a la siguiente, cuando hacemos eso, en lugar de centrarnos en el marco, nos centramos en el nivel de conectividad e identidad del empleado. Entonces, si os fijáis, es verdad que se tapa con lo del Zoom, pero a nivel de resultado y entorno, ¿vale? Es decir, lo que nosotros podemos exteriorizar, lo que somos capaces de ver fuera, el resultado, es el dónde y con quién. Eso es lo que podemos medir. Oye, pues, ¿qué ha hecho? Y no, si yo estoy sentado al lado del compañero correcto o no, si tengo el equipo de IT correcto o no. Esos son los resultados y el entorno, el dónde y con quién. El qué son los comportamientos. Eso es lo que nosotros podemos medir en el rendimiento. El cómo son nuestros talentos y habilidades. Es decir, nosotros ejecutamos esos comportamientos que llevan a un resultado a través de ciertos talentos y habilidades. Y el por qué, es lo que hemos visto en la foto anterior, son las creencias y valores. Nosotros hacemos las cosas por un porqué. Y ese sería un buen nivel de conexión, si queremos alto rendimiento. Eso sería un buen nivel de conexión. El problema es que no dejamos de ser nosotros en nuestro entorno de trabajo, seguimos siendo nosotros. Y ahí es donde entra la identidad.
las empresas, la invitación que hacemos a las empresas es que la cultura de alto rendimiento o cualquier cultura que queramos implementar en la empresa debe ocurrir al nivel interno, es decir, al nivel de la identidad y de los porqués. Porque si a lo mejor a mí me pagan mucho, pero de repente viene otra empresa que encaja más con mi filosofía, encaja más con porque yo creo en algo. Que tenía un Automáticamente webinar que nunca me da tiempo ni de escucharlo, pero yo me apunto y después me definitivamente se va, apunto hay un el porcentaje, código ¿no? Eso está para medido estadísticamente, mantener pero la la mayoría verificación. suele tender, incluso a pérdida de condiciones económicas, suele tender hacia algo donde se pueden Te identificar. cojo Y eso otro. cada vez ocurre más. De hecho, en el libro de Brian Tracy, uno de los ¿Para cosas cuándo te cojo? que compartía yo en mi ¿Cuándo capítulo, crees tú? es que eso es como nosotros a día de hoy vamos a llevar a las empresas a la revolución Para social. Si os semana. dais cuenta, las nuevas generaciones cada vez se conforman El jueves menos con las 19, condiciones laborales de trabajo y ¿no? buscan más la capacidad de conectar con lo que la empresa hace o se está vendiendo, ¿vale? Entonces, la invitación es, no solamente pensemos en la cultura de alto rendimiento como un marco, sino que pensemos en la cultura de alto rendimiento como la manera en la que nosotros atraemos a nuestros equipos, a nuestros empleados, hacia esa conexión con el punto interno, ¿vale? Esa es la primera sección, ¿vale? No sé si hay algún comentario antes de que pase a la segunda sección, porque es importante, esta es importante porque es la aplicación, o sea, he dicho que era más personal, pero tiene aplicación organizativa también, ¿no? Pero es la aplicación más personal, es decir, entender en qué consiste el modelo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿En el Zoom alguien ha...? ¿No? ¿Todo bien? Me las van a guardar todas. Me las van a guardar todas para después, en el tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Has hablado ahí, no somos lo que sentimos. Había debajo dos tipos de emociones y me he quedado un poco pillada porque no me ha dado lugar a leerlo. Entonces, Pues si quieres lo pasamos para atrás, claro que sí, no, sin no problema. De todas formas, la presentación creo que la vamos a compartir después, ¿verdad? Por eso que no quiero retrasarte, pero No, si no, apuntabas a que esos dos tipos de emociones condicionan a su vez todo lo que estás explicando después también. Porque, correcto, claro, correcto. hay distintas formas de emociones. Correcto. Así es. Así es. Desde el punto de vista, o sea, a nivel de nuestras mentes, como hemos visto en el modelo de comunicación que compartía la programación neurolingüística, ¿no? Lo cierto es que además se está descubriendo, me estoy acordando porque leí un artículo recientemente precisamente acerca de eso. Un experto en venta hablaba en que el entorno del comprador cada vez está cambiando más. Y dice, la gente, compartía en este artículo, decía que la gente no compra por necesidad prácticamente ya. O sea, vivimos en una sociedad que realmente tenemos una cantidad de comodidades y riquezas, ¿verdad? Que hay gente que tiene más dinero que otro, pero como sociedad hemos evolucionado a una sociedad de riqueza. Entonces, la gente compra por emociones. Entonces, él entrena a gente en todo el mundo como vendedores y les enseña que lo que tiene que hacer es conectar emocionalmente con el comprador y ya no tiene que vender. Es el comprador el que compra, no hay que vender. Y es que en nuestra vida funciona eso todo el tiempo así. Es más, hay un amigo de una sociedad que yo estoy con ellos, se llama Harvard Club, y él es un autor también, se llama Daniel Priestley. Y recientemente él publicado un artículo en LinkedIn que decía, nosotros estamos continuamente vendiéndonos, ¿no? Y él decía que lo que nosotros, es que la palabra en inglés es pitch, lo que nosotros proponemos, nuestra propuesta de venta, es lo que vamos a conseguir vender. Entonces, lo que él le invita es que estemos continuamente refinando nuestro pitch, nuestra propuesta de venta, porque lo que nosotros queramos vender, eso es lo que vamos a vender, lo que está diciendo. Porque eso es como nosotros conectamos emocionalmente con las personas. Pero esto no solamente funciona en las organizaciones, funciona con nuestros maridos, nuestras esposas, con nuestros hijos, con los amigos. Lo que pasa es que en esos entornos donde hay más relajación, es mucho más fácil conectar con esas personas porque compartimos ciertos criterios, ciertos gustos, ciertas experiencias pasadas y es mucho más fácil conectar. Pero funciona exactamente igual. Es a través de la emoción donde nosotros realmente nos encontramos en esa conexión. En el comportamiento, en algún momento se va a desviar. Es posible que con ciertos marcos y mucha redirección el comportamiento pueda llevar a un grupo en masa
hacia un objetivo en concreto. Pero en cierto momento se disuelve. Si no hay una conexión cultural propia, si no hay una conexión donde los lleve desde la identidad hacia un objetivo en concreto, normalmente suele disolverse. Y eso es uno de los problemas que están teniendo muchas organizaciones, que la gente pierden, los empleados vienen, se van, y eso cuesta muchísimo dinero a las organizaciones, porque reentrenar a empleados cuesta muchísimo. Vale, esa era la parte personal. Ahora, la parte desde el punto de vista organizacional. Es que yo quería hacer un ejercicio, pero creo que lo podemos hacer a lo mejor un poquito después. Porque, no, creo que lo podemos hacer. Antes de pasar, si me disculpáis, antes de pasar la parte de la organización, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez el concepto de la disociación cognitiva. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Disociación cognitiva, ¿no? Es un concepto que se estudia en la psicología, ¿vale? Y lo que establece es lo siguiente. Y es por eso importante que entendamos el concepto de la comunicación al nivel emocional, como estaba preguntando. Es que la disociación cognitiva establece que nosotros tenemos ciertos parámetros prescritos en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y esos parámetros nos guían a hacer ciertas cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio físico. Aquí donde no es gincana, os lo prometo. Entonces, si todos, también en el Zoom, por favor, si todos cruzáis los brazos. Yo quiero que crucéis los brazos. Vale. Y ahora, con los brazos cruzados, os quedáis un momentito. Si os fijáis, habéis cruzado los brazos, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero es que los descrucéis, pero al volver a cruzarlos, tenéis que cruzarlos en el sentido opuesto. Es decir, el brazo de abajo, parece que estamos bailando flamenco. Inténtalo, sí, inténtalo, Elena. Ese concepto tan sencillo es lo que se conoce como disociación cognitiva. Es decir, nuestro cerebro está acostumbrado a que cuando nos cruzamos los brazos, pues el derecho va por encima, por ejemplo, o al revés, ¿no? El que está acostumbrado, lo que sea. Pero después, como que nos sentimos incómodos, ¿verdad? Tú no estás, me has hecho cambiar los brazos. Es que cuesta. Lo he vuelto a poner igual. Es que cuesta coordinarlo, porque hay ciertas rutas neuronales, ¿vale? Que ya están preestablecidas para ese movimiento en concreto, que se llama memoria muscular. En la emoción ocurre lo mismo. Es uno de los conceptos que yo estoy intentando desarrollar más profundo. Todavía no estoy listo para ponerlo en el público, pero una de las cosas que yo estoy haciendo con el tema del modelo del líder emocional, el líder nuclear, es que nosotros tenemos que evitar la disociación emocional, ¿vale? Y la disociación emocional, yo uso un ejemplo que es muy brusco, pero es muy sencillo. No sé cuántos tenéis hijos en la sala. Levanten la mano los que tengan hijos en la sala. Va. Los padres y los del Zoom también. ¿Cuántas veces, yo quiero que penséis, cuántas veces os habrán preguntado qué daríais por vuestros hijos? Si yo te pregunto qué darías por tu hijo, todo, ¿no? Yo creo que los padres, bueno, a lo mejor hay algún padre muy loco por ahí suelto que diría que no, pero por regla general lo daríamos todo por nuestros hijos, ¿no? ¿Alguno tenéis algún jarroncito, algún elemento muy querido en vuestra casa? Algo o un televisor muy grande que ha costado mucho dinero y de repente pensáis que el niño ha tirado un juguete y lo mato. Si no, directamente lo mato, que vamos a comprar el televisor de 2.000 euros. Pero a mí, fíjate, o sea, la misma relación de yo daría mi vida por mi niño, como me rompa el televisor lo mato. Entonces, lo hacemos de forma inconsciente porque a veces reaccionamos a nuestras emociones en lugar de reconocerlas y controlar estas emociones. Pero el mensaje que nosotros estamos enviando a nuestro hijo es una disociación emotiva. En el momento, ay, qué rico eres, y te daría mi vida, pero como me rompa el televisor, espérate, el televisor cuesta más que la vida de tu hijo. O sea, o que tu vida, o sea, tú darías tu vida por tu hijo y de repente si rompe el televisor lo mato. Yo sé que no matamos al niño, pero es el concepto de que, en cierta forma, nosotros disociamos a las personas con las que nos relacionamos. En el trabajo ocurre continuamente. Además ocurre a dos niveles. Bueno, tres, pero principalmente dos niveles. Ocurre al nivel personal, es decir, nosotros nos encontramos a lo mejor un manager, un jefe, que como sabemos que es nuestro jefe y tenemos que seguir lo que nos dice, pues tenemos esa precaución de vamos a seguir lo que nos dice, pero si no nos trata bien, no somos capaces de seguirlo al nivel que tenemos que seguir.
Eso ocurre al nivel personal, incluso con compañeros. No tiene que ser la relación manager-empleado, sino con los compañeros. Pero también ocurre al nivel sistémico de la organización. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que la organización pues, está centrándose en acelerar la entrega del producto, ¿vale? Por ejemplo. Y está buscando la manera de salir de su... Imaginaos que, yo qué sé, entregan el producto de forma natural en 2 semanas, pero ahora necesitan hacerlo en 3 días, ¿vale? Y el mensaje de la dirección, no sé, ¿sabes? La sala siempre murando un micrófono, parece que hacen una festejación de esta... Hay que entregarlo en 2 días, vamos a mejorar esto, y se lanzan campañas y tal y cual. Sin embargo, los sistemas... Imaginaos, por ejemplo, esto es un ejemplo ficticio, que no es ficticio porque ocurre muchas veces, pero imaginaos, están diciendo, tenemos que movernos de 2 semanas a 2 días. Pero, sin embargo, todos los sistemas que gobiernan el trabajo que hacemos nos impiden hacerlo en 2 días. Es decir, por un lado recibimos el mensaje y el empuje de hay que mejorar los tiempos, pero no hemos creado un sistema, ¿vale?, de herramientas, de métodos, de comunicación, de equipos que nos permita acelerar eso. Eso crea un montón de ansiedad. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he estado con un montón de equipos y la gente se estresa y crea ansiedad y quieren seguir la directiva de la meta, pero son incapaces de cumplir con ese objetivo porque se encuentran con todos los obstáculos, impedimentos que el sistema... Pues eso es disociación emocional. Es decir, creamos una situación emocional innecesaria para algo que estamos empujando a nuestro equipo a hacer, ¿vale? Eso es un par de ejemplos. Vale, ahora sí, organización. El objetivo de la parte esta de organización era intentar centrarlo mucho en la parte del project management, ¿vale? De la dirección de proyectos. Entonces, esto es de hecho está sacado de una solución que dimos a un cliente en Italia. Y este cliente, que permanecerá innombrado, tienen los deseos, porque llevan un tiempo ganando mucho dinero y tienen el deseo de crecer. Querían crecer a través de la adquisición de empresas. Querían empezar a diversificar y a crecer su portfolio y empezar a comprar empresas. Entonces, una de las cosas que hicimos fue analizar si la empresa estaba preparada organizativamente para ese crecimiento. Porque si tú tienes un poquito de basura y quieres hacerlo más grande, lo que vas a hacer es crecer basura. O sea, si tú empiezas a adquirir un montón de cosas y meter todo en el cubo de basura, pues al final todo acaba siendo basura. Entonces, la idea que nosotros le vendíamos es que primero hay que cambiar ese cubo de basura por un fundamento, unos cimientos fuertes, y entonces seremos capaces de incrementar las líneas de negocio o empresas, productos, etc. Entonces nosotros lo dividimos en 4 fases, ¿vale? En una matriz de rendimiento contra madurez, lo que nosotros proponíamos es que el mejor enfoque de rendimiento organizacional está basado en 4 fases. Y es, primero, establecer los conceptos básicos, ¿vale? Lo primero es, y ahora vamos a ver en qué consiste eso. Después, estandarizar y controlar. Está después la parte de mejora y, al mismo tiempo, el crecimiento, pero lo que seguimos después de la mejora es en el crecimiento sostenible, ¿vale? Y esto lo que nos permite crear es una organización robusta y ágil para que no solamente tengamos un pico de crecimiento, sino que ese crecimiento sea sostenible, ¿vale? Hay algunos elementos, y eso además es un modelo de McKinsey, pero hay algún elemento muy interesante en las 7 S de McKinsey. Lo que pasa es que al traducirlo en español cambian las letras, pero son las 7 S. Entonces, si pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de establecer los conceptos básicos, nuestra propuesta, y sigue siendo así con otras organizaciones, nosotros creemos que a nivel de dirección de proyectos, y consideramos que es muy importante, una organización matricial fuerte, donde la dirección de proyectos funcione de forma transversal, ¿vale? Como una entidad funcional, como una función de soporte, pero a la misma vez un PMO central transversal, es uno de los sistemas organizacionales más fuertes. Es cierto que no siempre se aplica en todas las organizaciones. Hay cierta matices que es verdad que, bueno, pues se tienen que reajustar. Pero si la organización tiene la capacidad, lo que nosotros proponemos es que la organización ejecutora se base en que hay un equipo que está enfocado en el servicio, en el producto, ¿vale? Y esos son los equipos de unidad de negocios de cara al cliente. Es decir, pues imaginaos, yo qué sé, que es una empresa de automóviles, por ejemplo, ¿no? Y tienen una unidad de negocio que es la creación de turismo. La otra es tractores, la otra es camiones y la otra es, yo qué sé, lo que sea, o limusinas.
y tú tienes tus unidades de negocio y que el resto de las funciones bajo la dirección del nivel de dirección, ¿vale? Del Chief Operation, ¿vale? Todos ellos trabajen como soporte hacia la necesidad de esa producción. Y mientras tanto, la entidad de PMO funciona transversalmente como entidad calibradora. Y después vamos a ver en qué consiste eso. Si llamamos a la siguiente, es la parte de establecer los conceptos básicos. Primero, unos cimientos fuertes. Si vamos a construir una casa, tenemos que asegurarnos que vaya a crecer sobre suelo fuerte. Lo siguiente es estandarización y control. Es decir, una vez que nos hemos asegurado que hay una estructura que nos va a permitir un crecimiento sostenible, lo que tenemos que intentar hacer, ¿vale?, que no siempre es fácil, es conseguir la mayor estabilidad a través de los sistemas, los métodos y los procesos. Y ahí es donde entra la función de que tenemos las entidades o funciones de soporte, el cómo, ¿vale? Ellos establecen cómo se hacen las cosas, pero quién dirige las tareas, el progreso, el qué y el cuándo, lo harían las unidades de negocio, ¿vale? ¿La siguiente? Esto ocurre no solamente a nivel de los procesos, sino también a nivel de los sistemas. Es decir, nuestros sistemas IT, nuestros sistemas que nos permiten el trabajo, y recordad que tiene que ver con la disociación, ¿no? Evitar la disociación. Tienen que reforzar que el cómo tiene acceso a definir cómo ocurre eso, pero que el qué tenga el uso para la ejecución sistémica eficiente, ¿vale? Y esto es lo que nosotros consideramos que refuerza un modelo de gobernanza sólido. Para la siguiente. No os preocupéis porque lo vamos a compartir la presentación, así que podéis leerlo con tranquilidad. Después viene la mejora, y aquí es donde entra las funciones, es decir, las funciones que son el equipo de expertos que se encarga de pensar, de mejorar, de crear procesos, de cambiarlo, de estabilizarlo, etcétera, son los que tienen que trabajar para que ese cómo se refleje en las unidades de negocio. ¿Te da la siguiente? ¿Vale? Y el crecimiento debe centralizarse desde la dirección ejecutiva. ¿Por qué? Porque tiene que haber una entidad, es que es donde funciona mucho la PMO. Ahora os explico por qué. Porque la entidad directora es la que tiene que encargarse de que, desde el punto de vista transversal, todos esos objetivos que a veces pueden desviarse en distintas necesidades por las funciones o por las unidades de negocio, siempre ocurran hacia el objetivo de ese crecimiento. Y no solamente es la venta, como veis en la cajita de la derecha, sino el tema estratégico. Es decir, cuando nosotros comunicamos, deberíamos asegurarnos de que la estrategia está alineada con toda la organización ejecutora, no solamente desde la dirección. Y aquí es donde hablamos del PMO como entidad calibradora. Si os acordáis del modelo nuclear, la idea es que si nosotros dejamos a los átomos, a las partículas subatómicas, van a desaparecer. La idea es que a menudo, incluso después de implementar mejoras y estar en un estado de madurez y crecimiento, lo que resulta es que nuestros empleados pues, empiezan a desviarse pues, porque hemos alcanzado objetivos, ya pues menos prisa, ya podemos relajarnos un poquito más, o X razones. Hay un millón de razones que ocurren en las organizaciones todo el tiempo. La idea es que la PMO, ¿vale? Y además esto también se habla en los manuales, también se habla mucho en el 6, en la versión 6 del PMO. Hay muchos niveles no me acuerdo la palabra que usaba, pero si era impacto o capacidad ejecutora de la PMO, ¿no? Hay distintos niveles, hay débil o medio o moderado o fuerte. La idea es que independientemente del nivel que la organización le dé de capacidad a la organización de PMO a estandarizar, es que con más o menos influencia, la PMO actúe como esa entidad calibradora, es decir, que funcione como un estándar central hacia la empresa para que nosotros podamos traer que esos principios que ya se habían establecido como mejoras en crecimiento ocurran de forma constante, ¿vale? Esa es la entidad que tiene el PMO con el concepto que hemos aprendido antes de calibración. Vale. Y aquí es donde entramos en la cultura de alto rendimiento. Y para no centrarme en los marcos, y os repito, esto no es algo que me he inventado yo, esto está en muchos manuales, en muchos libros y en internet. Hay muchos marcos de mejora continua, muchos marcos de cultura de alto rendimiento. Pero a mí me gustaría centrarme en dos comparativas. Primero, el enfoque contra la amplitud, ¿vale? Y después, la tracción contra la distracción.
Y ahora vamos a explicar por qué, en qué consiste eso. El enfoque es que ahora mismo en la foto o en la pantalla, los que están en Zoom, lo que vemos ahora mismo, bueno, ¿qué veis? No sé, decidme, ¿qué es lo que veis vosotros? Ahora mismo. Un objetivo de una cámara con un paisaje pues, bastante reducido, ¿correcto? Esto es enfoque. ¿Pero qué ocurre cuando cambiamos de enfoque a amplitud? Que el paisaje era bastante más grande. Esa es la diferencia entre enfoque y amplitud. Entonces, si le das a la siguiente, hay unos puntos que yo aclaro aquí. ¿Vale? Esto es la diferencia entre enfoque y actitud. No sé si algunos habéis leído, yo tenía siempre la fortuna de tener un montón de libros de venta en las estanterías de mi padre en casa. Entonces yo, desde que era pequeñito, pues siempre sacaba esos libros para leérmelos. Sería un friki porque la verdad es que los jovencitos estaban haciendo el gamberro fuera y yo estaba leyendo libros. Pero hay un libro que se llama, de Stephen R. Covey, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Y uno de los principios que más me gusta de todo el libro y que él repite a través del libro es que el objetivo final siempre tiene que estar a la mira. ¿Vale? Eso es el enfoque. Nuestro enfoque en el alto rendimiento es que todo lo que hagamos tiene que llevarnos hacia ese objetivo. No ocurre perfectamente siempre así. Hay veces que nos desviamos un poquito y hay que redirigirnos, pero la idea es que nuestro objetivo siempre esté en nuestro punto de vista. Ese es el objetivo. ¿Vale? Y eso está centrado en el principio del enfoque, que no se ha traducido del inglés, pero no sé por qué. ¿Vale? Y tiene que ver además con nuestra capacidad de estar presente, que está relacionado con la autoconciencia y la serenidad emocional. Es decir, de nuevo, la prioridad somos nosotros. Si estamos dirigiendo proyectos, si estamos dirigiendo equipos, si nosotros no tenemos presencia y no somos capaces de controlar ese objetivo nuestro propio emocionalmente, pues perdemos al equipo. Pero yo quiero hacer un ejercicio, ¿vale? Y este ejercicio se llama el ejercicio del aprendizaje periférico y tiene que ver con el enfoque contra la amplitud. Entonces, los que están en el Zoom, igual. Yo quiero que extendáis el dedo, el que más os guste. Y ahora pongáis el dedo enfrente de vuestra cara, ¿vale? Y ahora os enfoquéis en el dedo y no dejéis de mirar al dedo. Y ahora, sin mover la vista, la idea es que vosotros mováis el dedo hacia la derecha, ¿vale? Pero sin mover la vista, no sigáis el dedo, sino movemos el dedo, ¿vale? Y quiero que penséis en qué es lo que está ocurriendo, porque si lo volvemos a poner al frente, como que tiene nitidez, ¿cierto? O sea, el dedo de repente tiene nitidez, se ve súper claro, nítido, pero si empezamos a moverlo a uno u otro lado, empieza a perder nitidez, ¿verdad? Y empieza como puede ser borroso, a pixelarse, ¿no? Parece que estamos perdiendo la vista. Eso se llama visión periférica. En el aprendizaje ocurre exactamente lo mismo. Es decir, nuestra capacidad cerebral de enfocarnos es que podemos obtener un alto detalle de lo que estamos enfocados en ese momento. Pero todo lo demás, como hemos hablado, las generalizaciones, las omisiones, como que se disuelve, como que se disipa un poco. Pero donde está toda la información no es en nuestro dedo. La mayoría de información está periféricamente a nuestro alrededor. En los proyectos, en las empresas, en las organizaciones, en todo, ocurre lo mismo. Estamos acostumbrados a que nos llegue el email ese de urgencia y tengamos que responderle. Y a lo mejor nos estamos perdiendo que están construyendo el proyecto de al lado, el producto de al lado. La idea es que seamos capaces, el concepto de alto rendimiento es que seamos capaces de reconocer cuando hay que entrar en el detalle, pero automáticamente salirnos. El alto rendimiento consiste en vuestra capacidad de entrar y salir del enfoque. Y eso se llama aprendizaje periférico. Mientras que yo estoy enfocado en algo en concreto, todo lo que ocurre a mi alrededor, y eso es algo que tiene que desarrollarse, no es algo que ocurre inmediatamente así, es algo que tiene que desarrollarse. Esa capacidad de decir, ok, yo estoy enfocado en que tengo esta reunión importante esta semana, porque tengo que preparar una presentación, que mi jefe va a tener con la dirección de no sé qué, una presentación, pero al mismo tiempo tengo que ser capaz de ver la foto más grande para que, aunque sea en menos detalle, en la dirección de proyecto eso ocurre mucho porque el gestor de proyecto tiene por naturaleza es transversal, ¿vale? Nosotros entramos dentro de un detalle, pero tenemos que ser capaces de no perder esa dirección. Es uno de los conceptos que yo enseño acerca del alto rendimiento. Y el siguiente, ¿vale? Es el concepto de tracción contra distracción. Y aquí os voy a contar una historia. Esto es una historia real, ¿vale? Pero yo la aplico a la organización y al alto rendimiento.
Este hombre vive en la montaña. Había un hombre que vivía en la montaña. Y todos los inviernos, justo antes de que llegaran las tormentas, lo que hacía este hombre es que cogía su camioneta, conducía a la cima de la montaña, cortaba su madera, se bajaba para su chimenea después y ahí tenía madera para todo el invierno, ¿no? Lo que pasa es que esta vez, cuando llegó a la montaña, la tormenta había llegado un poquito antes de lo que él esperaba. Perdón. Y cuando llegó a la montaña y empezó a cortar leña, le llegó a la ventisca y se dio cuenta de que estaba atascado. Así que intentó montarse en la camioneta e irse, pero la camioneta patinaba. Al intentar salir, la camioneta pues patinaba, ¿vale? Entonces se acordó de su clase de física, imagino, o lo que sea, y dijo, no, si yo le pongo peso a la camioneta tiene que agarrar tracción y salir hacia adelante, ¿no? La verdad es que a nivel de idea era buena, la idea era buena. El problema es que él llevaba un remolque y él puso el peso, es decir, las acciones, si pensar en la dirección del proyecto, nosotros ponemos el peso de nuestras acciones en ciertos sitios, es decir, ponemos prioridades, ponemos el trabajo, el esfuerzo, los empleados, los recursos, todo eso, en ciertos sitios de nuestro proyecto, ¿vale? O nuestra organización. Y él decidió ponerlo en el remolque. Entonces se montó en su camioneta y se dio cuenta de que por todas las maderas que cargaron en el remolque, aquello no ganaba tracción. Entonces se acordó y dijo, no, es que me explicaron en física que hay que hacerlo sobre el objeto que se está moviendo. Entonces movió la madera del remolque hacia la camioneta y ahí ganó tracción. En cuanto empezó a cargar la camioneta, de la cama de la camioneta, la camioneta empezó a ganar tracción y pudo salir de la nieve. Esta metáfora, alegoría, quiere decir, pues, sencillamente que muy a menudo nosotros, como perdemos el enfoque a veces, ponemos nuestras acciones en los sitios incorrectos, ponemos nuestros recursos, nuestros esfuerzos en los sitios incorrectos, nos desviamos, ¿vale? Y lo que eso hace es que nos distraigamos de la meta o del objetivo en lugar de ganar tracción, es decir, distracción contra tracción. ¿Qué ocurre? Cuando eso ocurre y no estamos ganando la tracción suficiente en nuestros proyectos, os invito a que reasesoréis qué es lo que está ocurriendo. Es decir, oye, yo tenía un objetivo, se suponía que con los recursos que yo he puesto, las acciones que hemos lanzado, tenía que haber terminado en 2 semanas y ya han pasado 3 y no soy capaz. Pues no sigamos dándonos con unas contra la pared porque probablemente el concepto sea en que estamos distraídos en vez de ganando tracción. Es decir, hemos puesto nuestros recursos y esfuerzos en el sitio incorrecto. Y ese es el concepto de tracción versus distracción. Y esa es la presentación. Muchas gracias. Así que ahora no sé lo que hay, es como media horita, ¿no? Bueno, si hay preguntas y respuestas, pues perfecto. Si quieres, te leo una que ha sido durante la charla, pero por no interrumpirte, entendía que no tenía sentido en ese momento. Preguntaban, alguien se había asombrado mucho por el concepto de, ¿cómo era? 8D, resolución de problemas, por el modelo. 8D. Lo pusiste creo que en el circular, cuando hablábamos de los distintos modelos y tal, y entonces alguien se asombraba un poco, no lo conocía, y preguntaba que contara un poco más sobre ese modelo. Pues el proceso de 8D es un concepto que se usa en el alto rendimiento, pero viene de la filosofía de Lean Six Sigma, ¿vale? De la filosofía Lean. Y no es otra forma que estructurar las preguntas que nosotros hacemos a un problema. Entonces, lo que hacen es que habría que mostrar para que vierais el concepto completo, ¿no? Pero el concepto de 8D es que hay 8 secciones de un marco de solución de problemas al que se aplican ciertas preguntas en cada sección, ¿vale? Se define cuál es el problema, es muy estructurado. Entonces, es una estructura de resolución de problemas que suele guiar muy fácilmente a un concepto de cuál es la causa raíz del problema, cuál debería ser la solución, no solamente de contención, sino de resolución final y una acción de resolución permanente, es decir, evitar o preventiva, ¿no? Evitar que eso ocurra otra vez. Eso es lo que consiste el modelo de 8D. ¿Vale? Genial. ¿Alguno del público? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría, si no hay preguntas, has nombrado que cuando llega un cliente como el que decías que había consultado en Italia, cuando hay una empresa que viene de fusiones o que se estaba preparando para adquisiciones y demás, contaba un poco la forma de organizarla pues para eso, que no hubiera problemas en el futuro.
pero me imagino que habréis llegado a empresas donde esas fusiones ya estaban, ¿no? A lo mejor un resultado de muchas otras, con diferentes incluso culturas, con una a lo mejor más americana, más europea. Ahí hay al final, entre otras cosas, que lidiar pues, con el sentimiento de pertenencia que unos tienen, otros no. ¿Cómo o cuáles son a lo mejor sé que no es fácil hacerlo en una respuesta corta, ¿no? Pero ¿cuáles son tus ideas respecto a cómo afrontar eso? ¿Por dónde empezar? Ok, ¿por dónde empezar? Pues cuando ha habido una fusión, uno de los fallos más comunes que ocurren en las empresas que adquieren o se fusionan es en la due diligence, ¿vale? La due diligence es el proceso donde se evalúa desde distintos puntos o aspectos de la organización, es decir, la due diligence económica, ¿no? Es decir, ¿hay viabilidad a futuro de la fusión o no? La due diligence a nivel cultural, operativo, y normalmente el problema es que si ocurren esos problemas es que no se ha hecho bien la introducción de esa due diligence o el ejercicio. Es decir, no se ha evaluado correctamente hasta dónde llega, hasta qué punto llega esa disociación entre las organizaciones que se juntan. Entonces, normalmente si eso ya ha ocurrido, la verdad es que hay daños que son prácticamente irreparables, porque el ego de los directivos de una empresa se van a pelear con el ego de la directiva de otra empresa, pero normalmente siempre hay un periodo de limpieza donde las peleas, unos se van porque no quieren permanecer dentro de la nueva empresa, entonces ocurren ciertas cosas, pero una de las primeras sugerencias, depende, es que son muchas variantes, ¿no? Pero de lo que yo haría, de lo que hemos hecho en otras ocasiones, pero lo que yo sugeriría a esa empresa, si está sufriendo eso, es que reevaluara su cultura, es decir, el ADN de su empresa, ¿vale? Si ahora hemos adquirido un organismo que es externo a ese ADN, ¿cómo podemos de la forma más eficiente asimilarlo dentro de ese ADN, o si ese ADN cultural de la empresa se tiene que transformarse para que sea más flexible, ¿no? Hay una ley dentro del desarrollo de software que dice que los sistemas más flexibles son los que siempre condicionan al resto de los sistemas. Cuanto más flexible sea esa cultura, ese ADN de la empresa, más será capaz de absorber, incluso con los problemas que ya se han presentado, esa asociación, esa adquisición. De todas formas, si ya ha ocurrido, va a haber choques seguro, pero para mí lo más importante es la cultura, es decir, centrarse en quién está dentro del proyecto emocionalmente, ¿no? Qué directivos están dentro del proyecto de adquisición emocionalmente, hasta dónde están dispuestos a llegar, porque el tema de los procesos de IT, el tema de eso, al final se arregla, ¿no? Siempre hay una diferencia, hay un periodo de adaptación difícil, pero el problema sería emocional, es cultural siempre. Entonces, trabajar en la cultura, eso es lo que yo propongo. Sí. Creo que además en este caso casi podría sacar un paquete que fuera atracción contra reacción. Que os vais a encontrar. Estaba comentando a Roberto que puede también imponer la atracción contra reacción en el caso de las fusiones, porque sin duda, y yo que lo he vivido en primera persona, llega un momento, perdón todos por el término, pero que los que llegábamos éramos los bastardos, no éramos pura sangre, no éramos los vampiros reales. Cuando tú llegas y dependiendo de la fusión, si son en igualdad de condiciones, pero rara vez es en igualdad de condiciones. Entonces yo, en una gran multinacional, entré, y ya es la segunda vez en grandes multinacionales, como heredado. Entonces te hacen sentir desde el primer día, pero tú sabes con quién estás hablando, tú estás hablando con la rama real. Así que, primero, el ego de todos los directivos y además de una fusión, 1 más 1, ¿cuánto es? No son 2. Estoy muy de acuerdo contigo en que lo primero es el ADN, porque de esa fusión nace una nueva empresa, por decirlo así. Que sí, que es lo mismo, pero no es igual. Y tiene gente de todos los colores, de todas las culturas, gente que viene con unas ideas, y donde a uno le llaman delegado, en otro sitio le llaman jefe de obra, y en donde uno le llama, y ahora todo eso tienen que... Así que es un caso muy interesante, me ha encantado el de la fusión porque lo viví muy de cerca, y o al final haces ese ADN y a todo el mundo le das la capacidad de sentirse integrado en esa nueva empresa, o acabas con la atracción por reacción y se va mucha gente, hay fugas. Así que me encanta ese tema que has sacado. Y además, si hay una disparidad de tamaño de la empresa, se enfatiza incluso más, porque
el que antes estaba al C-1, al nivel C-1, como jefe jefe de obra, pero lo llevaba todo. Ahora entra en una multinacional donde es un mindundi. Y el hecho de cambiar esa idea de, que antes estaba debajo del CEO y ahora soy un mindundi, pues eso es un cambio radical. Entonces es muy importante es que lo estoy viviendo, porque yo estaba en una empresa que soy director regional y dependo del director general y soy un Opel Insignia, ¿vale? Pero de repente pasa a otra empresa que nos absorbe, me llaman jefe de Cuatro Leches y soy un Clio. Y esto fue una cosa que también te incentiva, porque de repente te ves haciendo la compra con un Clio y lo que hablas de que, de que somos los mismos en el trabajo y fuera de él. Y digo, pero si yo hago lo mismo, ¿por qué ahora voy a tener que ir a hacer la compra en un Clio? Si hasta ahora lo hacía en una Opel Insignia. Miré a otra empresa familiar más chica, pero donde vuelvo a depender del director general, con lo cual vuelvo a estar aquí. O sea que con lo de las fusiones da para... Pues la mayoría, el porcentaje más alto de la mayoría de las empresas no tienen en cuenta esas cosas. Se centran mucho en la due diligence económica, de decir, oye, cuáles son los beneficios, los proyectos que se pueden sinergizar y todas esas cosas, pero no piensan que hay una base, un fundamento en esas dos empresas que son lo que están haciendo que se mueva. El dinero no viene solo. Entonces es uno de los problemas que tienen. Y termino. Y si hablas de comunicación, cuando nos fusionamos, yo me enteré que teníamos SAP cuando nos llevaron a todos a una convención en Barcelona, en un sitio muy chulo, y yo era el mínimo nivel que contaba en la empresa, y de ahí para arriba, éramos 200 personas, y de repente salió el CEO, el capo, y dijo, y estoy encantado de que ya hemos implantado el SAP. Escucha, que tenemos SAP. No, que lo tenemos, que está implantado. Digo, pues nada, esperar instrucciones. Así es, así es. Es un punto importante. Gracias por compartir la experiencia. Reenfatiza un poco lo que estamos hablando. Es que realmente el enfoque debe ser cultural. O sea, a la pregunta que estaba haciendo Elena, el enfoque para mí principal es cultural. Ahí es donde fallan el 70% de las empresas, donde no han sido capaces de convencer que el proyecto... Y siempre se va a perder gente, porque el ego de la persona está siempre ahí, ¿no? Entonces hay gente que no acepta el cambio o que son muy reacios al cambio, no saben adaptarse, pero lo cierto es que si la empresa trabaja desde el punto de vista cultural emocional, se minimizan esos daños, que no se pueden eliminar al 100%, pero se minimizan esos daños. Claro, perder a alguien que antes llevaba todo el tema de aunque sea una empresa más grande ahora, pero que él se lleve ese conocimiento, que él se lleve esa experiencia y las conexiones internas que ya ha creado, eso es una pérdida muy grande para la empresa. Entonces, cultural es el enfoque. Genial, Roberto. Gracias, Óscar. Lina pregunta, dice, cuando hay fusiones de empresas con culturas muy diferentes, ¿cómo se pueden evitar los conflictos? Bueno, creo que un poco es lo que hemos estado hablando porque lo he escrito hace un rato cuando empezamos a hablar sobre esto, pero bueno, al final lo que tú dices, ¿no? Centrándose en esa cultura. Correcto. Tomás dice, como reflexión, se gana atracción poniendo el foco en las bases, alcance, coste, planificación, riesgo, gestión de interesados, recursos, etcétera. Siempre desde la línea estratégica y cultural, mientras que la distracción reside en la microgestión, las interrupciones, el reajuste de procesos mal definidos. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Lo ha clavado, ¿no? Lo ha clavado, Tomás. Lo ha clavado. Es que es donde se pierden, la mayoría de esfuerzos se pierden en esa desviación. Intentamos poner un montón de recursos y esfuerzos donde no es, y es verdad que damos la sensación, damos la impresión de que estamos avanzando, pero el objetivo es igual de lejos. De hecho, mucho ocurre, y os ha pasado que tenemos que replanificarnos a la planificación 3.0, la planificación 4.5, y estamos continuamente replanificando, y en vez de preguntarnos, oye, ¿por qué tengo que replanificar 4 veces? Seguimos metidos en el meollo de la cosa y decir, no, hay que volver a replanificar porque no hemos llegado. Párate, ¿no? Vamos a pensar qué es lo que ha ido mal en mi planificación y entonces evaluamos que realmente lo más probable es que hayamos puesto los esfuerzos en el sitio incorrecto. Distracción, ¿no? O distracción. Genial. Yo, como me dejáis, sigo preguntando. Lo del 70% y el 30%, en mi caso, tiene que ser al revés, seguro. Me llama la atención siempre que hablamos de equipos de alto rendimiento, con el tema de agilidad, equipo autoorganizado y demás, parece que es un poco el objetivo, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde realmente
los proyectos más innovadores, aquellos que van a hacer que de alguna manera vayas dejando huella en lo que vas haciendo. Y yo tengo en mente un equipo de alto rendimiento como un equipo más pequeño, con ciertas capacidades, etcétera. No sé hasta qué punto es así o no, o podemos extender el concepto de equipos de alto rendimiento a un número más amplio dentro de una empresa. Ok, muy buena pregunta. O sea, es verdad que estás viendo probablemente desde el punto de vista ágil, ¿no? Del concepto de agilidad, donde se trabaja mejor con equipos pequeños. Y eso es cierto, es verdad que ahora no me acuerdo exactamente de la fórmula, pero cuanto más personas metemos, estamos multiplicando los canales de comunicación a niveles que se dificulta. Eso gracias. No me acordaba, menos mal que estaba Oscar ahí. Entonces, el tema está en que eso se conoce como la deseconomía de escala, ¿vale? Lo enseñan en los cursos de negocio. Oye, mucha gente piensa, tengo un proyecto, no llego, vamos a lanzar recursos, como si eso fuera fuego. Y llega un momento en que estás lanzando más recursos y al final te encuentras que vas para atrás en vez de para adelante, ¿no? Entonces, es cierto que hay cierta ventaja en la gestión de equipos pequeños, porque cuanto más estructura hay más cercanía, la conexión emocional es mucho más sencilla, ¿no? Pero el concepto de la cultura o el alto rendimiento es hacia el individuo. Y si el individuo trabaja en un equipo de 10 personas o de 50 o de 150, en realidad no hay mucha diferencia. Si somos capaces de llegar al individuo, ¿vale? Somos capaces de, no al nivel de los marcos comportamiento, porque directamente nos vamos yo tengo un marco ágil, ¿no? Pues son los equipos máximos de 10, sino al nivel del individuo. ¿Cómo soy capaz yo de arrastrar a todos los individuos que yo pueda? Que no siempre ocurre con todos, ¿eh? Siempre hay gente que se va a ir por veredas siempre. Pero la idea es que cuando dirigimos un proyecto o un equipo, independientemente del tamaño, la idea es conectar al nivel de la identidad cultural con el individuo. Y ya entonces no importa si los equipos se dividen entre 5, 10, 15, 20, porque si ya has conectado a ese nivel y les enseñas esos principios de enfoque, esos principios de amplitud, esos principios de tus objetivos son estos, la atracción te lleva a esto, el individuo trabaja solo. Descentralización de poder. Eso sí es importante, ¿verdad? Porque si hablamos de que al individuo vamos a conectar con él emocionalmente, tenemos que ser capaces de delegar y relegar, ¿vale? Porque una cosa es delegar, que yo soy el responsable, ¿eh? La típica RACI, ¿no? Las matrices de responsabilidades, ¿no? Yo soy tú eres responsable de la tarea, pero yo soy el que soy accountable, ¿no? El que tengo la capacidad de decisión. Correcto. Pero esa idea está un poco más anticuada, especialmente en los proyectos ágiles y rápidos, porque si trabajamos con el individuo, deberíamos ser capaces de descentralizar esa capacidad de decisión. Es decir, no siempre al máximo, porque hay procesos y a lo mejor no dejamos que nuestro empleado se gaste $500,000 de euros en el proyecto solo. Pero lo que estamos diciendo es que seamos capaces de relegar ese poder, de descentralizarlo. Y entonces, cuando tú tienes 20 decision makers, o sea, 20 personas que están tomando decisiones, es mucho más rápido que si tienes a uno centralizando toda esa decisión, ¿no? Entonces, ese concepto. Genial. Mira, una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Una pregunta muy rápida. Lo primero es un comentario. Después de toda esa conferencia, mi conclusión es que la vieja frase de es solamente negocio, creo que no aplica ya, ¿no? Porque nos vemos en negocio, pero son personas, ¿no? Con lo cual, lo primero que ese cambio de enfoque, que al final detrás de un puesto hay una persona con una vida, con unas virtudes y con unos problemas, ¿no? Cosa que me gusta mucho que ya vaya derivando hacia ese giro, hacia ese concepto nuevo. Mi pregunta va más relacionada cuando nos movemos en entornos virtuales, equipos globales, donde cada uno está en una parte del mundo. Todo esto de esta conferencia que hemos escuchado hoy va muy enfocado a la persona, pero ¿cómo le adaptamos ese modelo cuando hablamos de equipos virtuales, globales, que cada uno está en una punta del mundo? Ok, muy buena pregunta. O sea, es cierto que la dinámica operacional cambia. Los conceptos para mí no cambian, ¿vale? Porque detrás del ordenador hay una persona. Da igual que está sentado en su escritorio con las calzonas y la camisa de corbata, pero tiene unas calzonas debajo de la pantalla. O sea, el concepto, para mí los conceptos de base no cambian. Es verdad que sí cambia la dinámica operativa. Hay un estudio, y no quiero hacer un misco, no quiero citarlo mal, pero si no recuerdo mal, era la Universidad de Emory, en Estados Unidos. Pero cuestión, da igual. Hay un estudio de psicología organizacional donde tomaron dos equipos de baloncesto, ¿vale?
Y el experimento consistía en que tomaban estos grupos de universitarios. Sabéis, en Estados Unidos la liga universitaria es un pifocho, o sea, que ellos se monta como si fuera la NBA igual. Entonces, tenían un equipo de universidad y otro equipo de universidad. Entonces, cogieron, les avisaron de que iban a hacer un experimento psicológico y tomaron a un equipo y le dieron el mismo régimen alimenticio, el mismo proceso de entrenamiento, los mismos entrenadores, el número de veces que entrenaban. O sea, cogieron un plan de entrenamiento exactamente igual para los dos equipos. La diferencia, que era la variable que estaban estudiando, era a un equipo le dijeron que evitaran al máximo posible el contacto físico y al otro le dijeron que maximizaran el contacto físico, que si el high five, que si el pecho, que si tal cual, que bien este, maximizaran el contacto físico. El incremento de rendimiento era de más de un 30% en el equipo que se tocaba físicamente. O sea, es imposible negar que nuestra conexión física, por lo que estábamos hablando de la comunicación primaria, secundaria y terciaria, la capacidad de conectar físicamente, es mucho más fácil para mí conectar con vosotros en la sala que en Zoom, irremediablemente, ¿vale? Porque tenemos un entorno de más comunicación, ¿vale? Eso no se puede negar. Es verdad que, y de hecho, muchas empresas se están negando a que trabajemos virtualmente desde casa, ¿no? Pero la dinámica en realidad es la misma. O sea, perdón, el concepto de base, la dinámica cambia porque ahora trabajamos con ordenadores, estamos mirando una pantalla en vez de una persona, pero deberíamos ser capaces de, con esos mismos conceptos de base, generar los mismos procesos, métodos o sistemas que nos permitan estar al tanto de, oye, el empleado que está detrás de la pantalla está pasando por un problema familiar o no. Porque yo tengo un equipo de trabajo, mi equipo de trabajo trabaja en Madrid, trabaja en Vitoria, trabaja en Múnich, están dispersos. Pero yo todas las semanas tengo uno con uno de ellos, tengo una reunión de media hora. Oye, ¿cómo estás? Yo conozco que uno está teniendo problemas con no sé qué, el otro está teniendo problemas con no sé cuánto, la otra está teniendo problemas con no sé qué, que acaban de conseguir esto, que están trabajando en aprender este idioma. Entonces, conozco el sistema que ellos están sufriendo, o sea, la dinámica de la persona, no solamente del trabajador, sino la dinámica de la persona, y a pesar de que hay pantalla, es verdad que nosotros nos vemos a menudo porque viajamos, pero hay una conexión. Entonces, la dinámica es verdad que va a cambiar a nivel operativo, pero mi consejo es que los principios de base, los conceptos de base no deberían cambiar. O sea, el trabajador no es un trabajador, es una persona, lo que tú estabas explicando perfectamente. Que esté en una pantalla o que esté en un escritorio no cambia el hecho de que esa persona a lo mejor se ha levantado y se ha peleado con su mujer o acaba de, su hija se ha metido en problemas, lo que sea. Todo ese tipo de cosas. O ha ganado un premio, yo que sé, ha ganado un premio, ¿no? Un premio importante, ¿no? Todas esas cosas deberían tenerse y evaluarse. Y ahí es donde está esa capacidad del líder emocional de funcionar como entidad calibradora. Porque si yo conozco a la persona personalmente, sé cuándo empieza a vibrar en una frecuencia incorrecta en base al papel que le está jugando. Ese sería mi consejo. ¿Vale? Pregunta Lina, perdón, dice, el tema de la crítica constructiva, por ejemplo, en algunas culturas se suele tolerar menos que en otras. ¿Alguna sugerencia en caso de fusiones de culturas muy diferentes? Creo que hemos hablado un poquito de eso. O sea, es verdad que si, o sea, dentro de la misma cultura las fusiones son difíciles, porque incluso si son multinacionales, pero yo no sé, se juntan dos empresas españolas o dos empresas alemanas entre ellas, siempre hay gente que trabaja en otro sitio, pero si encima le añadimos que una empresa está en Indonesia y la otra está en Bélgica, pues va a haber un choque cultural. El consejo es el mismo, es decir, cuando se haga el due diligence, ¿vale? Cuando se haga esa evaluación que no solamente se mire a la economía o se mire a la operación, sino que se mire al entorno cultural. Y una de las cosas que yo considero que sería de sentido común y buena educación es que si yo voy a visitar un país, intentar averiguar de antemano cuáles son las dinámicas de ese país, ¿no? Allá donde fuere, haz lo que viene, dice el refranero. La idea es esa, oye, no es que tenga que hablar japonés si voy a Japón, pero ni que tenga que vestirme de samurái, pero el hecho está, oye, ¿cómo actúan los japoneses? Por ejemplo, los japoneses son muy estrictos con su estructura jerárquica porque tienen un respeto cultural casi religioso a sus mayores. Cuando tienes a alguien mayor de edad, automáticamente es el hecho de decir, oye, si yo no quiero disociar emocionalmente a la persona, aunque esté compartiendo un mensaje positivo, voy a intentar compartir que mi primario, secundario y terciario, el mensaje completo,
conecte emocional con la persona. Creo que la respuesta es prácticamente la misma. Es verdad que es más complejo, porque si hay diferencias culturales muy grandes, es complejo, pero la respuesta es la misma. Hay que hacer el due diligence cultural y organizacional. Y estoy de acuerdo decía que en base a mi experiencia me voy a atrever a dar una opinión que va a ser parcial, que es la mía, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que realmente igual que se establece en la due diligence, la base económica organizacional de la nueva empresa que vaya a surgir y demás, y se tratará evidentemente el tema de recursos humanos, gestión de talentos y demás. Yo opino que en mi experiencia, y he vivido la multinacional que se come a la empresa familiar que ha devenido de peso a nivel nacional, incluso con filiales en un par de países, dentro del mismo sector, fusiones en igualdad o paridad, o no sé si real 100%, porque no estoy a nivel de haberlo sabido, ¿no? Pero paridad, a fusión por absorción, y saco la conclusión, y llevo unos poquitos de años trabajando, que al final esas due diligence a nivel de la importancia que le estás dando cultural no son hechas en base a lo bueno que vamos a conseguir con la nueva sociedad, con la nueva empresa, como él decía. Se hacen desde la lucha de poder del pequeño, porque los dos pequeños se quieren mantener cada uno todo lo que pueda en su parcela, porque consideran que si pierden la parcela pierden poder, eso a nivel general y a nivel de puesto, de mando. Y cuando el grande se come al pequeño, porque el ego le puede y se impone. ¿Qué pasa? Claro, hay fuga de talento, hay pérdida de recursos, hay pérdida de clientes, la pérdida es brutal. ¿Qué pasa? Claro, cuando son dos pequeños y el nuevo proyecto ya empieza a hacer agua, pues cuesta más. Cuando es el grande que se come al pequeño, pues entra en la fase de vamos a recular hacia atrás, vamos a corregir, como bien has dicho, a recalibrar. ¿Qué pasa? Que normalmente eso tampoco ocurre en una primera instancia, ocurre en una segunda, con lo cual, en mi modesto entender, la pérdida al final se produce en mayor o menor escala. Con esto saco en conclusión que si realmente esas due diligence estuvieran hechas con una visión constructiva empresarial, se evitaría desempleo, malestar, no utilizar correctamente el talento que tienes dentro, optimización de procesos, gestión económica, es decir, todo. Correcto. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo que al final da igual que sean pantallas, que un teléfono, incluso sin ver a la persona, porque se vende por teléfono, se crea confianza por teléfono y no estás viendo ni una cara. Pero al final todo es una confianza. Esa es mi conclusión. Así. Fijaos que antiguamente, cuando no había tecnología, la gente ganaba conexiones emocionales escribiendo cartas. Y a lo mejor no se veían en 50 años. Y cuando se veían parecía que se conocían de toda la vida y se abrazaban porque se habían conocido a través de esa interacción de las cartas. Las siglas PMI, llevadas al mundo del Merger and Acquisition, de la fusión y adquisición de empresas, significan también Post-Merger Integration, ¿vale? La integración después de la adquisición. Entonces, hay uno de los consejos de la adquisición, o sea, el posterior a la adquisición, el equipo de integración. Y no lo hacen muchas empresas, os sorprendería lo poco que ocurre, pero la idea es que este equipo tenga la función de seleccionar los campeones del cambio, por así decirlo. No sé si habíamos escuchado el Change Champion, ¿no? Los campeones del cambio. ¿Por qué? Porque si ese equipo que está dirigido por el nivel ejecutivo, pero es operacional, es capaz de encontrar quiénes son las personas influyentes a nivel operacional, esas son las personas que son capaces de impedir que se vaya la gente, de arrastrar a esa persona. Ese debería ser el equipo de integración. Pero como normalmente se falla en esa due diligence cultural y operacional, ahí es donde suelen estar esos encontronazos, y yo creo que lo habéis vivido, tenéis experiencia igual, donde se pierde talento, se pierde esfuerzo, se pierde cliente. La idea es, no siempre es al 100% posible, por lo menos desde mi punto de vista o experiencia, al 100% posible evitar daños, porque el cambio trae consigo algunos roces y picos rotos, pero es minimizarlo al máximo posible
y garantizar que la operación, la continuidad del negocio sea la mejor posible, básicamente. 100% yo no he visto, no creo que sea posible, pero es minimizar esos daños dentro de la fusión. Así que mi consejo es el equipo de integración post-merger, después de la adquisición. Esa es una de las claves, son los campeones del cambio. Al final no siempre llegamos a los últimos puntos, ¿no? Es como cuando lo de celebrar las victorias cuando uno termina un proyecto y esas cosas, ¿no? Parece que Sí. saltamos de uno a otro antes de que tengamos oportunidad de ese tipo de cosas, pero es verdad cuánto esfuerzo del invertido antes en todos los pasos no estamos perdiendo, como decía ella, por no cuidar a lo mejor Correcto. la última parte del camino, ¿no? Correcto. Y en los proyectos ocurre igual, ¿eh? Ahora, por ejemplo, el concepto ágil de la retrospectiva, ¿no? En las reuniones de retrospectiva, ¿cuántas veces habéis visto vosotros que los equipos lleven a cabo retrospectiva tal y como lo establece el método Scrum? Muy poquitas. O sea, nos cuesta eso de las lecciones aprendidas, nos cuesta cerrar. Por lo menos suficiente como para que sea una rutina. Sí, porque eso es. haces algunas, pero ya dices, Ya está, ya. esto ya lo hacemos. Cuando ya llegas a la meta cansado, dices, ya está. Se acabó ya, no quiero preguntar más nada. Pero el cierre de ese ciclo evita que en el siguiente proyecto caiga otra vez con los mismos choques, lo mismo una y otra vez. O sea que es importante cerrar los ciclos. Sí, sí. Bueno, pues creo que no hay más preguntas en la sala, no hay más preguntas en el chat. De nuevo te agradezco enormemente que hayamos compartido este rato. Ha merecido la espera la pena. Y nada, muchas gracias a todos vosotros por asistir. Y gracias igualmente a los que nos seguís por Zoom y nos vais a escuchar en diferido. Estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.